Bueno, está con nosotros ahora mismo, ya lo hemos hablado previamente, pero es bueno siempre darle la bienvenida a un buen amigo y que él sepa también que su compromiso no se limita a estar en el territorio dominicano, que cuando él esté fuera, ahí está Vimix, ahí está Zoom, que puede seguir haciendo su segmento, Google Meet. que se deje de tigueraje y que se va a librar de Ahí nosotros. está Vimenca. No, Vimenca no. Yo le voy a caer allá. Con nosotros nuestro amigo Alex García, politólogo, con el cual vamos a hablar de algo que estamos muy familiarizados nosotros, pero que es raro que pase en otros lugares y de la forma que pasó. El apagón de Chile. Bienvenido, Alex. Muy buenas tardes. Y sí, asumo el compromiso de que para próximas invitaciones, con el horario que nos permita, aquí estaré. Pues mira, siempre es un placer hablar de relaciones internacionales. Uno no siempre, como dominicano, entiende lo que implica las relaciones internacionales para nuestro país y lo que implica también de manera particular para cada ciudadano. Pero haciendo un paralelismo con lo que ocurrió en Chile, ayer, por más o menos 9 horas, se fue el 90% del país quedó a oscuras. Quizás nosotros estamos más o menos familiarizados como eso, pero en Chile tenía más o menos 15 años que no ocurría algo parecido, pero que se fuera en el país completo no ocurría desde los años 80, ¿no? O sea que tienen poca familiarización con ese tipo de elementos. Todavía, hasta hace una hora que busqué las noticias, no sabían la razón real. Sí hay como la empresa generadora que ellos tienen, que es una empresa internacional, no es estatal del todo, dijo que tuvo una falla y que tuvo que tomar la decisión menos grave. Parece, según la información que se tenía, parece que hubo un problema en las plantas de generación y que podía generar un alto voltaje o unos elementos como eso y decidieron apagar. Pero yo creo que más allá de la noticia, simplemente del hecho de que se haya ido la luz en Chile y que el 90% del territorio quedó a oscuras por unas 8 horas, una cosa para analizar es lo que llamamos infraestructura crítica. Porque fíjate, de las cosas que nos llama análisis, República Dominicana está más o menos adaptada porque tenemos diversos sistemas, ¿no? Dado nuestro historial, tenemos plantas eléctricas, tenemos inversor y demás. Pero fíjate que nos dimos cuenta de la implicación que tiene la infraestructura crítica cuando no tenemos opciones de emergencia y respuesta rápida. Por ejemplo, algo sencillo, ellos estaban diciendo, se cayó el sistema de transacciones. Los bancos se quedaron, pero imagínate que tú tenías que hacer una transacción, sacar dinero de un cajero, entrar, pero cosas más peligrosas, se quedaron dentro del tren, del metro, subterráneo. ¿Qué pasa con esas personas? Tú estabas en un hospital que estaba en cuidado intensivo, se queda sin electricidad, el 80% de los hospitales no tienen emergencia. ¿Cómo resolvemos, no? La respuesta del gobierno fue decretar estado de emergencia, se creó el toque de queda y demás, pero un análisis para futuro, yo creo que quizás aprender para países como República Dominicana, cómo gestionamos ese tipo de circunstancias en las que puede fallar algo. Yo ahora estoy haciendo una maestría, espero que la última, en gestión de crisis internacionales. Sexta y última, que es en gestión de... Tú tienes familia, ¿verdad? Sí. Hijos. Sí. No, hijos no, pero el tiempo se saca. Que es gestión de crisis internacionales y una de las cosas que siempre se resalta es cómo, por ejemplo, en este caso se descartó que fuera un ciberataque, pero pensemos que en República Dominicana ocurriera algo como eso, que fuera un ciberataque, realmente una de las EDES, pensamos que nuestro sistema no es centralizado. El sistema de distribución en nuestro país no es centralizado, sabemos que está por las EDES y por las distintas distribuidoras, así que un ataque puede ser bastante factible. ¿Y cómo reaccionaríamos como país? Quizás es la reflexión. Nosotros aquí en República Dominicana lo cogemos tan variado que en el SEGMA, hace 2 años, lo que hicieron fue llevarle velas a los enfermos dentro de las diferentes habitaciones. Y te digo porque un amigo mío tenía a su papá allá y él me mandó las fotos para eso. Yo hice la denuncia de que cómo va a ser que el SEGMA, que es uno de los hospitales que más le cobran a los maestros, destinados para los maestros, nos quedamos con velas. Está en el umbral de aceptación. Fíjate que hay una cosa que le llaman en sociología eso. El umbral de aceptación es, de acuerdo a mi estructura social y mi componente humano, general, cultural, cuán dispuesto estamos a aceptar cosas. Claro, un chileno que se le vaya la luz es impensable. En República Dominicana, una palabra dominicana, lo cogemos variado porque tenemos conocimiento histórico de eso. Así que no estoy quitándole peso. Lo que digo es que en República Dominicana, ciertamente que se vaya la luz en un hospital, la gente se queja y todo lo demás, pero se haría un revuelo menor que el que ocurría en Chile. Entonces, sí yo creo que deberíamos prestar atención a cómo la debilidad de cierta infraestructura crítica en República Dominicana, ¿no? Se ha ido la luz en el metro, pocas veces, pero se ha ido. ¿Cómo reaccionamos ante eso? O, por ejemplo, ante el sistema financiero, que tengamos un apagón financiero, ¿cómo resolvemos, no?
Yo Perdón, Sí, y sí, creo dale. que se multiplicó mucho también en Chile por el asunto de que tenían el Festival de Viña del Sí, Mar. así es. Por tanto, salió en todas las redes sociales, antes que mencionar justo de las transacciones y demás, debe ser por justamente ese movimiento de masas que había en medio, se colocó ese tema. Y mira qué importante tú colocar que de un posible ciberataque, porque estaría perfectamente concentrado en una zona donde había muchos chilenos unidos. Así es. Y de nuevo, decir que también recalcar para Chile lo que hizo fue una respuesta a decretar toque de queda, estado de emergencia, pero te decía, relacionándolo con lo de la maestría, ¿cuán preparados están los estados para este tipo de reacciones de... es muy difícil, uno lo divide, ¿no?, en lo que se llama riesgo y lo que se llama peligro, ¿no? Pero todos los países ahora estamos en ese riesgo, con la conectividad se aumenta, pero pensemos aquí en esta cabina. Si ahora mismo se va la luz, no sé, las puertas de allá que son eléctricas, ¿realmente sabemos si se abren o se mantienen cerradas cuando se va la luz? Se abren, incluso seguimos al aire, que se apaguen y entren. Pero por ejemplo yo tengo una en mi casa que si no hay luz se cierra. ¿Cuál sería mi estrategia? Un mantillo, qué sé yo, no sé. Pero en ciertas instituciones tendríamos que tener como ese tipo de protocolo básico, o por lo menos el entendimiento de que, mira, ¿qué pasaría en cierto caso de contingencia que ocurra tal o cual cosa? Sí, validando el punto tuyo, iba con lo de Azulera. El tema del festival impactó mucho porque el Festival de Viña del Mar, o sea, es grandísimo. Tú hablas de posponerlo porque se fue la luz, o sea, eso es algo que aquí, por el mismo tema de la intermitencia en esos servicios, aquí no hay forma de tú cancelar algo por un tema de electricidad. O sea, lo primero es que los eventos tienen su propia electricidad, todo el mundo ya con su planta, etcétera, para evitar. Sí. Entonces ahí tú ves verdaderamente de que esa dependencia, ni siquiera un plan de contingencia había en movimiento. Todo lo malo tiene algo bueno. El hecho que se nos vaya la luz en el país nos tenemos prepara. Por lo menos para eso. Pero en Chile, evidente, para vincularlo con permiso, señorita. Ay, con las elecciones en Alemania y el resurgimiento de la derecha, más que de la derecha, la ultraderecha. Lastimosamente. En Chile, en Alemania ganó el Partido Conservador. Sí. Segundo lugar, la ultraderecha, porque esa es ultraderecha. Y en tercer lugar, los socialdemócratas. Por suerte, parece ser que va a obrar el denominado cerco sanitario que se vivió en Francia. Que finalmente Le Pen, el partido de la ultraderecha francesa, con la señora, Sí. hija... Marine Le Pen. Exacto, hija del ultraderechista más famoso de la posguerra francesa. Le metieron un cerco sanitario para hacer el gobierno. Lo dejaron fuera. Parece ser que esto va a pasar en Alemania. Sí. Pero es inevitable el crecimiento. Pero en Chile se está dando un fenómeno. Boric, habría que ver qué pasa con la Bachelet. Sí. Si la Bachelet, la única esperanza que tiene ese sector político, esa área, esa parcela política, que es muy significativa en Chile todavía, creo que es la Bachelet. Porque, mire, con este apagón, usted sabe lo que está pasando en Chile ahora mismo. Si hacen una encuesta. Pinochet. Sí. Lastimosamente. ¿Eh? Bueno, quizás como enmarcarlo, en la política tenemos lo que llamamos tipos ideales, ¿no? Que un tipo ideal es algo que trata de explicar la realidad, Sí, sabiendo que la realidad no la subsume, ¿no? Y tenemos dos espectros políticos básicos, derecha e izquierda, con unos planteamientos muy básicos. Y lo explico simplemente para que los oyentes, Sí, como lo tengamos un poquito lo más... compartamos. Sí, un poquito más fresco. La derecha, por ejemplo, en temas como principios básicos, la derecha fundamentalmente tiende al conservadurismo, a la intervención del Estado en lo menos posible en los asuntos de la economía y lo menos involucrado posible en los asuntos sociales. En la comunidad internacional es el uso de la fuerza y la no cooperación. Por el otro lado tenemos la izquierda, que es fundamentalmente liberal, o sea, cambios sociales, asistencialismo estatal, que el Estado intervenga lo más posible, regulación de la economía lo más que se pueda para el beneficio de la generalidad, en las relaciones internacionales la cooperación, el uso del soft power, la paz y los valores. Así Esos es. son principios básicos. Y después en las relaciones internacionales, eso para llegar a la pregunta, en las relaciones internacionales dos paradigmas básicos, el idealismo y el realismo. El idealismo que dice que las relaciones de los estados se da a través de
de valores, como por ejemplo la defensa de la democracia y los derechos humanos, y el realismo, que dice que la relación de los estados se da por intereses, como por ejemplo yo quiero petróleo y por tanto intervengo. Estos dos paradigmas nos ayudarían a ver mucho o analizar parte de la política internacional que está ocurriendo. Hay varios países de América que le estamos dando como seguimiento, como dice la frase dominicana, para ver qué ocurre. Un ejemplo, Bukele. ¿Bukele es derecha o izquierda? Está difícil decirlo, porque en algunos elementos es muy de izquierda, en otros elementos es muy de derecha. Por ejemplo, muy de izquierda, es decir, que el Estado va a intervenir lo más posible para redistribución de la riqueza. Pero muy de derecha es, por ejemplo, decir que a todos los delincuentes, en vez de la reinserción, se le va a aplicar el castigo y la pena, por decir algo. Pero es un elemento que tenemos que ver, porque fíjate que lo analizamos, porque hay otros países que han tratado de replicarlo. Cuando la gente dice, aquí necesitamos un Bukele, baja, hay que calmarnos, porque otros países han tratado de replicarlo y no le ha funcionado. El mejor ejemplo, Ecuador. El presidente de Ecuador, que subió en unas circunstancias muy particulares, trató de aplicar el modelo Bukele y no le funcionó. Fíjate que ahora en las elecciones... Le ha ido muy mal. Al Ecuador, y era joven, y el Así tema es. joven. Quería ser un segundo Bukele. No Que le la funcionó. juventud, y hoy en el Ecuador no se puede ni caminar. Así es. Y posiblemente pierden una segunda vuelta del pasado. 40,000 votos de diferencia, pero pensando que la última vez la diferencia fue de 3.3 millones, o sea, es mucha la diferencia. Y posiblemente pierda Y del muy pasado. probablemente va a Del va a pasado. o sea, así es. Porque así esta es. señora es del correísmo. Así es. Y que había a quien le había ganado 2 veces. Entonces, Pero el culto a la juventud. Honduras también trató. Joven, mercadeo, marketing. Relevo generacional. Cartón, relevo generacional, los viejos que se vayan al carajo, Sí. pero se olvidan que ahí anda Una un Bernie experiencia, Sanders sí. La con experiencia. 80 y pico de años, más joven que cualquiera. Sí. La experiencia. Otro país que estamos dándole seguimiento, bueno, pues también lo trató de aplicar Honduras y tampoco le funcionó. Y Guatemala y tampoco le funcionó. Otro país que le estamos dando mucho seguimiento, evidentemente, lo que está ocurriendo en Argentina. El Milei, ¿no? Milei es también igual, es difícil catalogarlo. Se supone que es ultraderecha, pero hay medidas que toma que son como ultra de izquierda, ¿no? O sea, como que uno no lo puede catalogar, a diferencia, por ejemplo, de Trump, que quizás es más fácil, pero no lo puede catalogar. Y dicho esto, en Alemania lo que está ocurriendo es algo sorprendente. Desde la Segunda Guerra Mundial siempre habían ganado partidos o de centro o de izquierda. Y sin embargo, ahora la reivindicación de la ultraderecha es impresionante lo que está pidiendo y vemos cómo resurgen en Europa. 5 países que ya tienen elementos de ultraderecha muy fuertes. Por ejemplo, Hungría. En Hungría tenemos un presidente, Víctor Orbán, que es la ultraderecha y un poquito más, ¿no? Quitando derechos, quitando libertades y con el lema de la inmigración. Entonces, ¿qué nos preguntaríamos? ¿Por qué en Europa resurge eso? 3 elementos esenciales. Resurge el pensamiento de que la inmigración es mala, y por tanto, el repatriar, expulsar, limitar la inmigración es un tema esencial y eso ha ganado adeptos. En Alemania, Merkel fue la ex canciller Angela Merkel, fue muy importante en recibir, por ejemplo, refugiados sirios, en recibir musulmanes. Han habido uno que otro ataque, que realmente son muy pocos, pero ahora las reacciones, no queremos musulmanes aquí. Primer elemento. Segundo, la economía. Fíjate que en la izquierda, la economía era muy redistributiva, vamos a favorecer a los más pobres, quitándole quizás cierto ingreso a los más ricos, y ahora bueno, hay un resurgir de que no, el que no puede, que se muera, ¿no? Hasta cierto sentido. Y el tercer elemento también muy importante, las supuestas ideologías, ¿no? Lo que llaman la ideología woke, y que hay mucha gente que le está enfrentando, si la igualdad de género, los derechos de la comunidad LGBTQ, etcétera. Y eso hace que en Alemania, inexplicablemente, un partido de ultraderecha con rasgos, no quiero decirlo así tan crudo, pero ciertos rasgos nazis, Claro, es neonazismo. Quiera y que haya ganado tantos votos es preocupante. 20%. Y a nivel internacional. Y creciendo. Lo que está ocurriendo incluso con el otro tema que decíamos, con el Papa. Se va Francisco, deja un legado de la Iglesia muy bueno en discurso, pero muy en realizaciones puntuales, pero muy deficiente en procedimientos. O sea, en la Iglesia Católica, los que manejamos un poco de derecho canónico, nos damos cuenta de que nada vale con el discurso, ¿no? Y él ha dicho, mira, por ejemplo, nombró una mujer encargada como gobernadora, para que lo entendamos, una mujer gobernadora, la primera vez, en un dicasterio que sería como un ministerio encargado de educación. Repita eso. Un dicasterio. Un dicasterio es como una secretaría. En una secretaría nombró una mujer. Niños. En una gobernación nombró a otra mujer y ha dicho que, por ejemplo, la comunidad LGBTQ
puede ser más o menos acogida, que las parejas divorciadas pueden volver a comulgar. Eso lo ha dicho en discurso. Pero para que eso se traduzca en un futuro, en elementos reales, debió haber ocurrido algo que se llama un sínodo. O sea, el Papa es un rey absoluto y gobierna literalmente bajo el absolutismo, y hay dos modos en que se cambian las normas. Una reforma constitucional, llamaríamos nosotros, que es un concilio. El último más importante fue el Concilio Vaticano II en los 60s, y cambió toda la estructura, ¿no? Lo abrió Juan XXIII, cambió todo, es una reforma constitucional. Grande Juan XXIII. Sí. Y ahí cambió la iglesia, ¿no? La sacó del Concilio de Trento del 1500, o sea, la adelantó 500 años. Y ahora debía haberse abierto otro concilio, Vaticano III, que cambiaría elementos importantes, o una reforma de ley que se hace a través de un consistorio, de un sínodo. Entonces, ni se hizo un sínodo importante, se hizo el sínodo de la familia, y tampoco fue importante. No lleva tanto, pero... El obispo García. Pero no se hizo ninguna de las dos, o sea que a la larga, aunque Francisco es muy de izquierdas y de hecho es acusado de ultraliberal, no creo que sus discursos, a pesar de su buena intención, hayan calado a futuro, porque digamos, cuando en el futuro se quiera nombrar a una mujer, ¿bajo qué criterio? Si se le quiere dar la comunión a las personas divorciadas, ¿bajo qué criterio? O sea, tendría que llegar otro papa. Y fíjate que ahora la tendencia de la historia nos dice que es pendular, que después de un papado abierto, viene un papado muy cerrado. Y en los últimos años lo podemos ver. ¿Será africano? Lo dudo. Y no lo dudo por la raza, quizás no, sino porque los tres candidatos que están en la actualidad, africanos, que tienen cierta preponderancia, tienen mucho rechazo o son muy liberales para un ala o son muy conservadores. Entonces, digo, de los africanos que su nombre suena. Igual los norteamericanos en Estados Unidos también es ultra súper conservador. Así que parece, lastimoso, que puede ser asiático. Hay el filipino. Pero se cumpliría la profecía de la película Cónclave. Sí, bueno, pareciera. Cónclave lo Todo expresa muy bien el proceso de Cónclave. Sí, no tanto los procesos de muerte, pero sí de Cónclave. Aunque, por lo visto, Francisco ha pedido unos cambios. Así que en realidad quizás se mantenga la estructura básica, pero quizás cambien muchas cosas en el protocolo. Es importante, aprovechando a Alex García, atención señores, porque nos vamos a ir al cambio ahora. Miren, hay un libro, te lo recomiendo, se llama La democracia simulativa, de Bludor. No recuerdo, el nombre es rarísimo. Bludor, de la editorial Temis, La democracia simulativa. Es un estudio muy, muy serio, muy serio, sobre el tema, lo que él denomina la postdemocracia, el mundo postdemocracia, porque hay problemas con la democracia, ¿verdad? Y plantea cómo reinventarse. Y acaba de salir, que no sé si no ha llegado a República Dominicana, pero hay que estar muy pendiente, el de Joseph Stiglitz, que trae una propuesta sobre el capitalismo progresista. Capitalismo progresista. El de ¿cómo se llama? El de Stiglitz. Joseph Stiglitz, Camino de Libertad. Caminos de Libertad. Y la buena sociedad. Ya yo lo pedí, me lo están buscando porque son amagos, son propuestas que tienen que ver mucho con salvar la democracia. Sí. Por ejemplo, en el caso de Alemania, Willy Brandt, el famoso canciller, Willy Brandt, fue el gran padre, uno de los grandes padres de la socialdemocracia francesa, europea. Y de hecho Aupó protegió, y junto con François Mitterrand, presidente de Francia, aupó al Partido Socialista Obrero Español para que Felipe González fuese 10 años presidente y una bandera de la socialdemocracia. Pero todo esto, como lo conocemos y lo hemos conocido, está en peligro. Sí. Y quizás viéndolo muy bien, excelente exposición, me parece lo de Mitterrand lo podemos tomar como ejemplo. Mitterrand llega en un momento también de la crisis de la democracia y lo podemos hacer el mismo paralelismo. ¿Qué es lo que ocurre? Hay dos frases, también una de Mitterrand, que es que cada 3 generaciones la generación se suicida. ¿Y qué es lo que él quería decir? Mira, cuando una generación se olvida de cómo se logró lo que se tiene, tiende a ir en contra de lo mismo que se tiene. O sea, si hemos logrado un sistema social básico, bueno, pues la tercera generación que olvida cómo eso se hace, tiende a ir en contra incluso de los principios que lo sustentaron. Eso es muy de Mitterrand. ¿No? ¿Y qué es lo que yo creo que ocurre en la actualidad? Que la democracia parece no haber dado lo que ofrece.
Como por ejemplo, 3 elementos que ofrece la democracia. Primero, la participación efectiva. Y hay países como República Dominicana u otros países donde la población dice, no, espérate, pero ¿cuánto yo participo real de los procesos? Por decir algo, después que yo elijo un alcalde, ¿cuán real es mi poder de que ese alcalde, si no recoge la basura, sea destituido? Por decir algo. Primero, la participación. Segundo elemento, el crecimiento. Otra promesa de la democracia es que, dado el cumplimiento de las leyes y el Estado de Derecho, yo iba a tener un progreso social. Y nos damos cuenta que en muchos países la generación actual vive peor que sus padres. Por ejemplo, España, ¿no? Así es. Entonces, si la democracia no me da eso, y después el tercer elemento, la redistribución de la riqueza para lograr la seguridad. Y República Dominicana, por poner ejemplo, la seguridad aunque nuestra democracia se vuelve más fuerte, la seguridad no se fortalece. Entonces hay personas que dicen, bueno, ¿cuál es la otra opción? El totalitarismo, porque el totalitarismo sí me ofrece seguridad, sí me ofrece un desarrollo económico. Tema migración. Sí, exacto. En el caso nuestro le va a entrar a los haitianos. Resurgen. Entonces, por eso las propuestas más autoritarias parece que tienen. Yo le doy mucho seguimiento al índice de democracia en América, que cada año claro, expresa, y en República Dominicana es de los países donde el apoyo a la democracia retrocede. Cada vez más los jóvenes respondemos que queremos una dictadura. Y yo siento que es porque no entendemos lo que es la dictadura. O sea, la idea de que yo quiero una dictadura para el imperio de la ley es olvidar lo que implica una dictadura. No es el imperio de la ley, es exactamente lo contrario. Y en el caso español, fíjate tú que a pesar de Pedro Sánchez, muy frágil, cada día más frágil, siempre está la discusión, fuimos hijos de la guerra civil. Sí. Pero hoy ya la gente en España se olvidó que fueron hijos de la transición. Así es. De esa transición ejemplar. Con la muerte de Franco. Así es. De acuerdo. Ejemplar. Y podemos Calvo criticarle Sotelo, mucho. Sí. Adolfo Suárez, y eso trae al Partido Socialista Obrero Español, lo lleva al poder. Sobre todo Suárez. Exacto, Adolfo Suárez, con Juan Carlos, con el rey Juan Carlos, con el rey emérito. Pero ya en España eso se olvidó, y por eso vemos cómo también Ciudadanos y la ultraderecha, aunque con menor ímpetu que en Alemania, por ejemplo, y en Francia, pero también en crecimiento. Sí. Eso es clave. Y hay algo importante, una conversación muy interesante, ojalá nos estén escuchando, porque estas cosas hay que hablarlas. Sí, no lo dejamos afuera, ¿verdad que no? No. Te voy a dar un dato. Me entregaron una encuesta la semana pasada, creo que el día 20, el jueves 20. Muy interesante, la vi de un sector, de un grupo empresarial. Increíblemente, ellos encuestan cada 3 meses. En octubre, el porcentaje de ciudadanos de todas las edades, géneros, condición socioeconómica, que veía un outsider, alguien venido de fuera, era 27. Increíble. En enero bajó a 22. Pero como quieres un número como para preocuparse. Sí. Hay quienes ponen el ejemplo de Bukele, pero olvidan que Bukele hizo trayectoria política. Bukele fue alcalde del municipio más grande de El Salvador, de la ciudad, de la capital. Sí. ¿Entiendes? El caso de Milei es diferente. Surgió de la nada, de un programa de televisión, economista. El caso Zelensky. Pero realmente la democracia está en peligro y es importante. Gracias de verdad, Alex García, politólogo, porque es importante ver qué ha pasado con los partidos políticos. Que la gente no siente que les representa. Y fíjate que la partidocracia surge en un momento histórico, a finales del siglo XIX, se fortalece en un momento donde la gente decía, yo no tengo el modo de expresarme que no sea a través de los partidos. Pero ahora las redes sociales nos dan esa particularidad. No. Así es. Entonces, hay otros elementos que deberían tomarse en cuenta, porque si los jóvenes no nos identificamos la mayoría en un partido, ¿qué le falta a los partidos? Porque evidentemente, aunque eso suene fuerte, sin partidos no hay democracia, lastimosamente. Así es, pero en la medida que los partidos se desvinculan, se desligan, y mira, vengo del PLD y soy PLDista, a mucha honra y orgullo, realmente en la medida que no responden a los intereses más relevantes de la ciudadanía, hay una lejanía. Así es. Vamos a seguir esta conversación contigo, caramba, qué cátedra este joven, Alex. Sí. Un aplauso a Alex García. Un honor. Gracias. Ahora pasamos, democracia simulativa, caminos de la libertad. Joseph Stiglitz,
Capitalismo progresista, es la nueva teoría de ese premio Nobel de Economía. Joseph Stiglitz, ¿verdad? Sí, Joseph Así es que Stiglitz. se llama, ¿verdad? Exactamente. Claro. Y si usted quiere escuchar una opinión fuerte, diferente, enriquecedora, busque siempre a Jeffrey Sachs en YouTube. Claro. Jeffrey Sachs, Sí. profesor emérito, profesor de verdad de Colombia. Para seguir esta conversación contigo, Mi Instagram es Alex García LO, como las iniciales de López. Alex García Lo, y nos vemos pronto. una conversación prácticamente de media hora, caramba. Duro. Me imagino que ustedes aprendieron, ¿verdad? Bueno, Yo aprendí bastante. Oye, ya yo Él tengo dos explica clases con él. interesante. Él explica bien. Sí, Sí, y me sí. encantó el acento francés. Sí, sí. Mitterrand. Sí. Repítemelo, por favor. Mitterrand. Mitterrand. Anda pa'l carajo.